Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro del curso organizado tanto por Endiva como por el Hospital El Cruce, que denominamos cómo mejorar la docencia y la práctica en endoscopía. Ya tuvimos dos encuentros previos muy interesantes, el primero con la doctora Carolina Olano acerca del aprendizaje en el adulto, el segundo trabajo en equipo y liderazgo que estuvimos acompañados por la doctora Cecilia Curvale, y en esta oportunidad vamos a hablar de profesionalismo médico. Le voy a pasar la palabra al doctor Jorge Bosch, quien es médico gastroenterólogo y endoscopista de GEDIT, y es el actual vicepresidente de Endiva. Te paso la palabra, Jorge. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a este evento. Vamos a tocar un tema. Recién estábamos conversando con los integrantes de la mesa, cosas que nos preocupan de la vida como médicos hoy. Todos sentimos que la vida como médicos es un poco diferente de lo que debería ser, no solo en lo económico, sino en la vida como médico, nuestro rol de médico en la sociedad. Eh, Contamos hoy con una persona que ha reflexionado mucho y muy profundamente en los últimos años sobre este tema, el doctor José María Sanguinetti. Es especialista en gastroenterología, doctor en salud pública y es médico de staff del Instituto de Gastroenterología y Endoscopía de Salta. También está con nosotros coordinando el doctor Fernando Ragone, que es especialista en gastroenterología y médico de staff del Hospital El Cruce de Florencio Varela en provincia de Buenos Aires. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola ¿Qué tal? Jorge, Buenas tardes. hola Agustín, hola Fernando. ¿Cómo Bueno, están? un gusto verlos. Querido Pepe, te dejo la palabra y espero ansioso tu charla, que seguramente nos va a dejar extasiados. Bueno, esperemos la mitad del extasiamiento y estamos bien. Bueno, antes que nada, antes de empezar, bueno, agradecer la invitación de Endiva y de la gente del Hospital del Cruce a sumarme desde este lugar en un tema que lo hablábamos hace un rato. Es un tema que siempre está presente en las charlas formales o informales que tenemos en congresos, en eventos o cuando nos encontramos, y que pocas veces lo ponemos en la agenda de las actividades de formación y de los eventos científicos. Yo voy a empezar a compartir la presentación. La idea es, como bien dijeron en la presentación, charlar sobre el profesionalismo médico. Y le puse 3.0 porque hace algunos años, y cuando nos asomamos un poco a este tema, a mí me tocó esta primera charla, la vi en el Train the Trainer de la WGO, y fue cambiando un poco, no en mucho tiempo, ¿no? En 10, 12 años realmente hay un cambio en lo que hace al profesionalismo, como vamos a ver. Y la idea para hoy es partir de 3 preguntas y una invitación. La primera pregunta es definir un poco qué es el profesionalismo. La segunda es cuáles son los desafíos que hoy enfrentamos como médicos y que afectan al profesionalismo. La tercera pregunta es qué caminos podemos recorrer para mejorar nuestro desempeño profesional. Y la reflexión, la invitación es reformularlas en modo personal. Es decir, nosotros podemos hablar en general desde un punto de vista más teórico sobre qué es el profesionalismo. Y cuando hacemos esta pregunta, y bueno, Agustín, estuvimos en el PROACE hace unos años, que si mal no recuerdo di esta charla, o charlábamos del profesionalismo. El punto de partida es pensar por qué elegimos ser médicos, ¿no? En algún momento de nuestra vida hubo una serie de inquietudes que nos llevaron a ser médicos. Pero muchas veces se da una situación, admiramos a personas como médicos, y ahí hay cualidades que destacamos, ¿no? De tal médico, no necesariamente un maestro. A veces cuando pensamos en a quién admiramos, miramos mucho para arriba, pero muchas veces es un par, o muchas veces es alguien que es más joven y que tiene cualidades que lo destacan y que muestran la profesión médica de otra manera. Pero uno que ya recorrió algunos años, veintitantos como médico,
ya la pregunta también es ¿por qué seguimos siendo médicos? ¿No? Decíamos con Jorge que este cambio a veces en la mirada que tienen de nuestra profesión la sociedad, a veces creo que todos en algún momento, ¿por qué seguimos siendo médicos? Es una buena pregunta en algún momento del camino. Entonces, el punto de partida son esas cualidades. Y cuando teníamos la posibilidad de trabajar de forma presencial, como hablábamos recién del PROACE, grupos chicos en donde había una interacción muy grande, y preguntamos las cualidades que tienen los médicos que se destacan o que nos llamaron la atención, siempre aparecen más o menos las mismas, ¿no? Y uno va anotando, acá simulemos que estamos anotando en un pizarrón y la gente habla de que esos médicos que tienen respeto, que son empáticos, compasivos, que son modestos, que tienen obviamente conocimientos, destrezas, capacidades, autonomía, nos han llamado la atención. Son esos médicos y son esas cualidades que hacen al buen profesional. Por un lado, cuestiones personales, ¿no? Y por otro lado, obviamente, cuestiones técnicas, profesionales. Y cuando uno busca un poquito en la literatura, que dicen, aparecen más o menos lo mismo dicho de otra manera, ¿no? En el año 2002 hay este paper que consensúa un poco la mirada del profesionalismo médico entre sociedades de medicina interna europeas y Estados Unidos, plantea una serie de principios que son los que hacen al buen profesional, la primacía del bienestar y la autonomía, digamos, dos derechos de la bioética, y una serie de compromisos que representan esos principios. Y fíjense que habla de la honestidad, de la confidencialidad, de un montón de cosas que intuitivamente antes hubiéramos dicho, bueno, yo, este médico que admiro, tiene estas características, ¿no? Como la responsabilidad, etc. En definitiva, el profesionalismo es un conjunto de valores, por un lado, y por otro lado de actitudes, que expresan la ética de la profesión. Y en este trabajo, a mí me gusta mucho entender que hablamos del sistema que norma, digamos, de normas que avalan nuestras creencias como médicos. O sea, el profesionalismo médico no es solamente una cuestión teórica de la ética, que es importante y que está en el centro, sino que es la expresión de esa ética en lo diario. Entonces, esa sería una primera aproximación. De qué hablamos cuando hablamos de profesionalismo. En definitiva, es recordar que el humanismo médico sigue siendo central en la actividad nuestra, más allá del desarrollo tecnológico, más allá de los cambios en el sistema, los cambios sociales. El núcleo del médico, el núcleo de la actividad médica es el humanismo. La medicina no dejó de ser un arte, ¿no? No dejó de ser un arte. Ahora, la pregunta del millón, bueno, pues está todo muy bien, entendemos, partamos de este presupuesto de que a partir de la ética médica se expresan actitudes, podemos medirlo, bueno, yo estoy a cargo de un equipo o a cargo de una residencia, ¿no? Estoy queriendo mejorar o entrenarme en este tema, lo podemos medir, y también acá hay bastante interesante, y voy a tomar como tres miradas. Una es bastante cualitativa, le pongo yo, y es la que hacíamos cuando empezamos la residencia, tal vez con muy pocas herramientas, y uno, cuando hice medicina interna, ya pasaba de año y tenía que evaluar a sus residentes de primer año, o estaba en tercero, y en la charla de café, bueno, el doctor Sanguinetti necesita mejorar, porque y no es bueno, pero es impuntual, deja las cosas a mitad de hacer, le tengo que estar muy encima. O estaba el médico que era más competente pero que necesitaba control, y siempre había alguno que se destacaba, ¿no? Que era autónomo. Es una forma de medir el profesionalismo, digamos, de forma cualitativa. Pero hay otras formas, ¿no? Hay evaluación de desempeño, hay revisiones hechas en educación médica, en donde hay más de 70 herramientas para medir el desempeño profesional, en pregrado en particular, pero yo puedo generar indicadores, ¿no? Si la institución donde trabajo participa de programas de calidad, si yo tengo mi especialidad certificada, es un indicador de profesionalismo. Esto que estamos haciendo, participar en sociedades científicas, en actividades de formación, también habla bien, ¿no? de ese médico que quiere actualizarse. Pero yo traje tres formas muy básicas, pero que lo bueno es que las podemos hacer sobre nosotros mismos.
La primera es lo que dicen en el barrio, ¿no? Y pensemos en el barrio de la medicina, ¿no? Trabajo en tal hospital, en tal sanatorio. Bueno, ¿qué dicen de mí como médico, pero como persona también? Pero no qué dice mi jefe o qué dice mi Jorge, que era mi compañero de residencia. ¿Qué dice la secretaria de servicio? O el que limpia, o el que está cuidando el estacionamiento, ¿no? Lo que dicen en el barrio habla mucho de la persona, ¿no? Después, lo que yo llamo el currículum del aire. Es lo que dicen de mí cuando yo me voy de una reunión, ¿no? O que lo que dicen de otra persona. Voy a ponerme a mí como ejemplo en el sentido de... Pero siempre ahí hay algo de verdad sobre las cualidades. Y el tercer método infalible es el espejo, ¿no? A veces está bueno mirarnos en el espejo de una forma autocrítica para ver cómo estamos trabajando, cómo estamos expresando esa ética de la profesión en el día a día. Porque la realidad es que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Hay un trabajo medio clásico sobre el tema en donde encuestaron a 3.500 médicos y básicamente la encuesta preguntaba, ¿usted está de acuerdo con todos estos presupuestos que hablamos antes, la autonomía, la beneficencia, etcétera, y con las normas que rige la profesión médica, en este caso en Estados Unidos? La verdad, la mayoría están de acuerdo. Nadie va a estar en desacuerdo con los presupuestos teóricos. Pero la encuesta tenía una parte en donde, ¿qué preguntaban? Bueno, algunos comportamientos, actitudes que expresaban estas normas éticas. Y ahí ya había diferencia. Por ejemplo, menos del 85% creía que era necesario recertificar una especialidad. No estoy hablando de Argentina, ¿no? Y había un porcentaje, ahora no me acuerdo, pero un 10, un 15% en una encuesta, que si bien era anónima, pero hay que escribirlo, había dicho que había roto la confidencialidad médica. Entonces, del dicho al hecho, ¿cómo es la vida real, ¿no? La ética es un faro, ¿no? Y es un impulso al mismo tiempo, pero después la conducta que se alinea con esa ética es compleja y empiezan los matices. ¿Por qué? Porque hay comportamientos no profesionales, no hace falta en nosotros mismos, lo hemos visto en otros, lo hemos sufrido a veces hasta como pacientes o como familiares de pacientes, y el comportamiento no profesional tiene un origen, ¿no? Por un lado, la personalidad. Yo tengo mis virtudes, mis defectos, mi temperamento, obviamente que lo he educado con el tiempo en algunas cosas, y mi personalidad puede llevar a que yo tenga conductas poco profesionales, ¿no? Después también están las circunstancias. La profesión médica es parte de nuestra vida, ¿no? Si bien es central, ¿no? Pero tenemos una serie de circunstancias personales, familiares, que a veces pueden influir en el desempeño profesional. Esa frase que muchas veces uno dice, no me traigas los problemas de tu casa al trabajo, se dice muy seguido precisamente porque es muy difícil. Entonces, a veces nuestras circunstancias hacen que nuestro comportamiento profesional no sea el adecuado. Pero hay algo que realmente yo no encontré mucho en la literatura, pero que para mí es clave, que es la cultura institucional. Si yo trabajo en un hospital, en un sanatorio, en un centro médico, en donde fuera, en un grupo que no cultiva, ¿no? La cultura viene de cultivar, que no cultiva los valores de la ética profesional y no genera actitudes, va a influir muchísimo en mi comportamiento profesional, no solamente en la imagen de ese servicio, pero me educa, ¿no? Esa cultura institucional, y todos hemos pasado por experiencias en donde los grupos, las instituciones, tal vez no tenían como parte importante desarrollar una cultura que sea en forma proactiva, estoy diciendo, ¿no? No librada al azar de un jefe o de un grupo de personas, sino que como institución tengamos espacios para promover un comportamiento profesional adecuado que responda a la ética de la profesión. Para mí ahí hay un factor determinante que influye muchísimo. Porque cuando aparece el comportamiento no profesional, aparecen los problemas, ¿no? Empiezan los errores médicos, hoy lo hablábamos antes de comenzar la charla, hay una satisfacción pobre por parte del paciente, aparecen las consecuencias
adversas, los aumentos de los costos, todo esto está documentado, ¿no? Y hay falta de armonía en el centro del trabajo y hay una caída, un deterioro en la imagen de la profesión médica. Algo que hemos vivido a lo largo del tiempo. Tal vez la pandemia volvió a levantar esos valores del altruismo y del servicio desinteresado, pero pensemos simplemente nosotros, gastroenterólogos, endoscopistas, cuál era la imagen de la endoscopía o del endoscopista en el año 19, ¿no? Hace 2 años parece que fue hace un montón, pero nosotros habíamos experimentado como sociedad algunas cosas que impactaron en la imagen de nuestra profesión, pero en particular del endoscopista. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? ¿No? Esa es la primera pregunta, creo que después obviamente charlaremos, pero la segunda eran los desafíos, ¿no? Y acá creo que el desafío es, el humanismo médico está ante un tiempo de cambios muy vertiginosos. Probablemente, si habláramos, no sé, mi abuelo fue médico en el siglo pasado, y él le tocaron los grandes cambios de estudiar medicina sin antibióticos a terminar en la década del 80 ejerciendo la medicina. También él debe haber dicho, che, están vertiginosos los cambios, ¿no? Pero nosotros en 20 años realmente, o en 25 años, hemos experimentado muchos cambios y hay desafíos que son tecnológicos, hay desafíos que son económicos, hay desafíos que tienen que ver con el modelo o el concepto o la idea de autoridad que tenemos, hay un desafío en la brecha generacional, hay un desafío que es que hay un cambio de valores, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de ética, hablamos de principios éticos que tienden a ser universales, pero que se expresan de manera distinta y que van cambiando, y ya vamos a ver que hay algunos cambios de valores. Hay un empoderamiento del paciente, y yo diría como nunca antes en la historia de nuestra profesión, y no lo digo como algo malo, todo lo contrario. Y hay algo que sí es relevante, que el equilibrio entre la vida privada y la vida profesional es cada vez más complejo. Nunca fue poco complejo para el médico, pero es cada vez más complejo. Entonces, respecto a la tecnología, pongo cuatro puntos que son pertinentes. El primero es lo que hoy se conoce como bienestar digital, ¿no? Cuánto tiempo paso en las redes, cómo interactúo con las redes, si lo que expreso en las redes expresa mi comportamiento profesional de manera correcta, o si tengo huellas digitales. Jorge y yo no tenemos muchas huellas digitales, pero los médicos más jóvenes, por ahí hay imágenes de la adolescencia, que después ya, mira el doctor lo que tiene y eso impacta en la imagen de la profesión. Hay una brecha tecnológica, ¿no? En la endoscopía en particular, y en los países como los nuestros, el acceso a la tecnología para hacer endoscopía de manera apropiada es cada vez más complejo. La inteligencia artificial no es que se está asomando, está dentro de la medicina y de la especialidad en particular, y no solamente la inteligencia artificial aplicada a la imagen endoscópica, sino en general, ¿no? Para toma de decisiones. Y bueno, las redes sociales las nombré. Hay realmente un desafío, poder manejarnos en este mundo tecnológico no es un tema menor. En cuanto a la autoridad, yo voy a englobar acá 3 puntos. El primero es el de la disparidad de género. Es más, hace poco el Hospital Británico tenía una charla, y la WGO tiene todo un temario desarrollado de lo que es mujeres en endoscopía, y la CIED también, creo. La disparidad de género es un tema, tal vez no lo vimos tan cerca, tal vez nos parece menor, pero el rol de la mujer, el acceso de la mujer a puestos de toma de decisiones, de liderazgo, es algo importante, y mientras más rápido cortemos esa brecha, la profesión se va a enriquecer, porque el aporte de la mujer es fundamental. La brecha generacional es otra. Hoy tenemos líderes en todos los aspectos, ¿no? Mucho más jóvenes que antes. Hoy el liderazgo se disputa en el buen sentido desde otro lugar, no es una cuestión de seniority solamente. No es que voy a ser jefe porque llevo 30 años en el hospital y usted, doctor Ragón, está hace 5.
hay que ganar los partidos todos los días en la cancha. Y también eso hace que las generaciones más grandes se vean desafiadas, porque yo llegué, por decir algo, llegué acá después de haber estado 30 años abajo de generaciones y ahora me disputan el espacio que llegué, ¿no? Se sienten amenazadas. De la misma manera que por ahí nos sentimos los que tenemos hijos adolescentes amenazados. Bueno, está muy bueno que pase. Y el otro tema que les decía es el de los valores. Uno dice, bueno, los valores de la medicina son inmutables, ¿no? Pero encontré un paper en donde encuestaban a cirujanos plásticos, y en esa encuesta el altruismo y la justicia social, que son dos valores de la ética de la profesión, ellos los veían como valores secundarios, ¿no? Estoy nombrando ese paper, no encontré, si lo hacemos entre endoscopistas probablemente digamos lo mismo, para no tener un sesgo, bueno, son tal especialidad que está más sesgada por algo. No, hay un cambio en los valores. La economía es un mundo y no se trata si me pagan bien o me pagan mal, es el vínculo con el sistema, ¿no? El vínculo con el financiador, con el pagador, con los pacientes, con la industria farmacéutica, pero también con la industria de los dispositivos. Realmente hoy convivimos con los conflictos de intereses, entonces tenemos que aprender a manejarlos adecuadamente, de forma transparente, y formarnos en esto, no esconderlos debajo de la alfombra como por ahí se hacía en otra época. Esto es una realidad. Y el empoderamiento del paciente, es decir, lo que hablamos hoy de medicina personalizada, ¿no? Yo creo que la palabra es, hay un empoderamiento del paciente, eso a veces obliga a un matiz negativo, ¿no? La medicina defensiva, que aumenta los costos, ya lo sabemos, pero también permite hacer una medicina personalizada y predictiva que realmente es apasionante, y pone tres cosas que para mí son importantes. El derecho a la autonomía le da otro lugar, en mi opinión, siempre tiene que estar con ese balance que es el principio de beneficencia, es decir, el equilibrio entre lo que el paciente quiere y tiene derecho a decidir, pero también el consejo médico y nuestro rol. La calidad de vida como un outcome, no es solamente el outcome, la amor e inmortalidad, sino también la calidad de vida, y el respeto por las creencias y opiniones. Hoy no le puedo decir al paciente qué es lo que tiene que hacer porque yo soy el que más sabe, sino que tengo que sentarme a conversar y tomar lo que hoy se habla de, ¿no?, decisiones consensuadas, cada uno en su lugar, obviamente. Pero me parece que es muy desafiante, es muy interesante ese lugar. Entonces, mirarnos un poco en el espejo, ¿no? Todos estos desafíos, está bueno pensar que si yo hablaba de que el comportamiento no profesional tiene que ver con la personalidad, con las circunstancias y con la cultura, está bueno preguntarnos, bueno, ¿cuáles son mis cualidades, mis hábitos, mis capacidades? ¿Cuáles son mis circunstancias hoy personales y laborales? Y también mirar la cultura del lugar donde yo trabajo. ¿Realmente me desafía a ser mejor profesional o estoy en un lugar que me obliga a tener conductas poco profesionales para poder sobrevivir? Creo que es válida la pregunta y hacerla de nuevo en el espejo, ¿no? Y en esto tenía que ver un poco lo que les contaba. Nosotros el año pasado hicimos esta encuesta entre Endiva y FAGE sobre algunos temas que tienen que ver con lo que estamos charlando, y algunos números vamos a conversar a modo de semáforo. El semáforo verde, la luz verde, es que eran 200 encuestados, que respondieron 200 y algo, no me acuerdo bien el número, pero cerca de 200 sobre un nivel de una población que era de 1000, tomamos el padrón de FAED como base. De los que respondieron, el 90% casi tenían su especialidad recertificada, ¿no? Eso lo vimos como una luz verde. Ahora veamos un poco las amarillas, que están interesantes. Y fíjense, el 28% reconocía que a diario tenía algún tipo de conflictos de intereses, ¿no? El 40% vimos que la forma de obtener el consentimiento informado tal vez no era la mejor. Un tercio contestó que la tecnología endoscópica que tenía tal vez no era la adecuada para poder hacer los estudios de la manera y los procedimientos de la manera que corresponde.
Y un indicador de calidad, como es la tasa de detección de adenomas, solamente la mitad conocía su tasa de detección de adenomas, ¿no? También una luz amarilla, ¿no? Porque si no, el consenso, la guía, si no llega a lo que hacemos todos los días, es muy difícil, ¿no? Ahora vamos a la luz roja del semáforo. Argentina, país como digo yo, la medicina remis, ¿no? 2.6 lugares de trabajo por médico. El 70% reconoció que había tenido alguna vez en la vida, había experimentado síntomas que podrían haber sido atribuibles al burnout. 2/3 de los endoscopistas que encuestamos y que respondieron reutilizaban accesorios de uso único. Y un tema no menor, un poquito más del 40% experimentó o fue testigo a lo largo de su carrera de algún tipo de abuso, ¿no? Algún tipo de abuso puede ser laboral, puede ser de autoridad, no necesariamente con la esfera de lo sexual, si bien lo incluía la pregunta, pero no estaba discriminado. Realmente luces rojas en lo que hace a la medicina. Si le tenemos que dar tanta importancia a la cultura institucional, si yo trabajo casi en 3 lugares, son 3 culturas distintas, ¿no? Tengo que realmente adquirir una capacidad de adaptarme a distintas situaciones, distintos estilos de liderazgo, etcétera, etcétera, que probablemente influyan en mi desempeño. Entonces, como para ir cerrando la tercera pregunta que tenía que ver cómo ser mejor profesional. Primero, ser mejor profesional implica estar siempre en esa cuerda floja que es el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal, ¿no? Si partimos de la base que siempre vamos a estar ahí haciendo el equilibrio, está bueno. Va a ser una búsqueda como la misma biología de una homeostasis en forma permanente. Pero yo traje 8 pasos como sugerencia, ¿no? La primera, considero que es necesario fomentar el altruismo, es decir, no perder de la mirada de que, en definitiva, muchas veces lo hablo con médicos jóvenes, esa sensación de que yo estoy haciendo algo que, como dice la propaganda, no tiene precio, o no quiero que tenga precio, y lo quiero hacer gratis, de alguna manera, ¿no? Participando tal vez en una sociedad científica, a veces altruismo no dentro de la profesión, puede ser el altruismo en una actividad solidaria en otro ámbito de la vida, va a hacer que yo mire mi profesión de otra manera. El segundo paso que podríamos dar y que uno podría plantearse, bueno, a lo mejor me falta formarme en algo, ¿no? No está mi ciclo completo. Puede ser que en la especialidad después voy haciendo updates puntuales en la línea, pero por ahí estoy medio flojo en temas humanísticos, o por ahí estoy flojo en habilidades blandas, ¿no? Che, me va muy bien como médico, pero me parece que el paciente no entiende lo que le digo, o cómo se lo digo, o mis colegas del equipo. También puede ser que necesite habilidades técnicas complementarias, que por mi rol, y estoy en una actividad docente, por ahí mi inglés podría mejorarlo y eso me ayudaría a ser mejor docente, o las estadísticas, porque estoy investigando, o herramientas de gestión, ¿no? En la encuesta que comentaba hace un rato, yo no me acuerdo, pero un 60% aproximadamente respondieron que tenían tareas de gestión. Y muchas veces uno charla, yo me dedico y mucho de mi tiempo pasa por la gestión de salud, de servicios de salud, y la mayoría de los médicos rechazamos la idea de la gestión, pero la terminamos haciendo, y no tenemos formación. El tercer paso, desarrollar algo muy práctico, hábitos que expresen una conducta profesional adecuada. Yo uso siempre el mismo ejemplo que es la puntualidad. Puede ser que yo sea impuntual, y lo único que tengo que hacer es, me voy a proponer ser puntual. A lo mejor la forma de ser puntual es decir, voy a espaciar los turnos de mis pacientes en el consultorio, ¿no? Pero al paciente eso le impacta muchísimo, es algo que expresa de movida. Entonces hay hábitos muy chicos, ¿no? La puntualidad, la forma de dirigirnos, la forma de saludar, que se pueden trabajar y se pueden mejorar.
el tiempo personal, el tiempo familiar, el descanso, el mundo de lo relacional es fundamental, ¿no? Cuando hemos pasado todos por épocas en donde nos disociábamos de la residencia, por lo menos cuando nos tocó hacerla, Jorge, a nosotros, la parte de medicina interna, por ahí el residente no estaba tan cuidado tal vez como ahora, y uno vivía más tiempo en el hospital que fuera del hospital, y eso a veces trae sus problemas. Entonces, ir desarrollando tiempo personal, tiempo familiar, tiempos de descanso es un paso importante tenerlo siempre presente. Manejar de forma prudente y proactiva las redes sociales, ya lo dijimos, establecer vínculos claros con el sistema, con la industria, con los financiadores, no solamente lo económico, no estoy hablando solo de plata. Planificar adecuadamente la incorporación de las nuevas tecnologías, porque hoy es muchísimo lo que yo podría incorporar. Y el octavo paso que en realidad debería recorrer todos los otros es tener una actitud reflexiva ante el otro, ante uno mismo y ante la profesión. Entonces, la invitación final era reflexionar, bueno, realmente quién soy, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades como médico, en qué puedo mejorar, pero también en qué debo mejorar, ¿no? A lo mejor yo puedo detectar algo que realmente tengo que resolverlo porque está afectando mi desempeño profesional. Y eso no solamente impacta en el paciente, impacta en uno como persona, ¿no? Cómo hacerlo de forma concreta, cómo medirlo, cómo encontrar la motivación para emprender un camino de mejora día a día. Y en ese sentido, cómo lograr ese pequeño objetivo, Daniel Pink, que es un autor que exploró el tema de la motivación, él habla de que las personas que tienen un gran rendimiento y un gran sentido y grandes motivaciones para su desempeño profesional, por un lado tienen la maestría, ¿no? O sea, son capaces de dominar una actividad, eso significa desarrollar mi expertise, pero desafiar las limitaciones, pero también conocerlas, son autónomos, tienen independencia de juicio, tienen un sentido, un propósito, sentido de trascendencia, un sentido de servicio, y sobre todo tienen un sentido de pertenencia. Son personas que pueden trabajar en equipo, que necesitan pertenecer a una comunidad. Esas personas son las que realmente tienen a largo plazo un mejor desempeño. En definitiva, se trata de lo que hace 2000 años Escribonio Largo, que era este médico, definía al médico, ¿no? El médico, él decía que era un hombre bueno, experto en el arte de curar, pleno de misericordia y de humanidad. Es volver a poner entonces al humanismo médico como esa lupa, como ese filtro, pero también como un motor por un lado y un faro al cual seguir. Así que bueno, muchas gracias. Muy bien, Pepe. Excelente charla. Excelente Bueno. charla. Quiero hacerte invitarte a hacer algunas reflexiones. A vos también te interesa mucho la educación médica y la certificación médica. Es una inquietud tuya y desde hace tiempo venís trabajando en eso también. Sí. Argentina tiene un gran problema en la gastroenterología y sobre todo la endoscopía. Tiene un sistema, tiene un gran problema para implementar la práctica de certificación o de recertificación. La de testeo permanente de competencias, la de medición de performance y habilidades, la de dejar constancia escrita y permanente de las competencias de los profesionales. Digamos, admiramos cómo los anglosajones son capaces de encontrar la forma de medir esas performances. Nos encanta cómo lo hacen, tratamos de emularlos, pero a la hora de los bifes, cuando los ministerios tienen que llevar adelante o implementar esas normas de certificación o de certificación de las competencias, no lo hacen. Es tremendamente difícil. También es cierto que es difícil lograr
este tema dentro de las propias sociedades. Yo soy un convencido de que esto es un trabajo muy arduo que debe luchar contra una cultura. Pienso que el gran problema es cultural, somos argentinos. Quizá en otros países y vecinos incluso no debe costar tanto implementar ciertas prácticas y políticas de certificación y acreditación profesional. Vos te noto reflexivo sobre este tema. ¿Cómo te parece que debe ser el camino para esto? A mí me está resultando tedioso el tema, pero quiero tu reflexión desde Salta. Sí, es un punto que creo que es tedioso para todos, pero ahí hay dos temas, ¿no? Yo puedo ser honesto conmigo mismo, y yo, por ejemplo, yo no hago vía biliar, nunca aprendí a hacer vía biliar y no se me va a ocurrir hacer vía biliar. Pero puede pasar que en el medio, che, y ahí me animo, porque alguna vez ayudé, pero no tengo la expertise y las habilidades, ni siquiera hablo de curva de aprendizaje, ¿no? Y me largo. Esto pasa muchas veces, o me largo con alguna cosa nueva, o no tengo el volumen adecuado para hacer una técnica determinada. Lamentablemente, hay dos puntos de partida. El primero tiene que ser autocrítico. La verdad, voy a hacer lo mejor para el paciente, o es mejor que le mande al doctor Sequeira para que le haga tal procedimiento, porque yo realmente no soy la mejor opción para el paciente. Después la aprenderé, ¿no? Si quiero aprenderla, perfecto, conozco mi limitación y la desafío. Ahora, supongamos que no tenemos ese motor interno autocrítico, que sería lo ideal. Hay un problema que es que hay una gran dispersión de regulaciones, ¿no? En Argentina vos tenés jurisdicciones provinciales que dicen, a mí no me interesa, y así directamente, no me interesa lo que diga el Ministerio de Salud de la Nación, yo hago lo que dice la ley provincial o lo que dice el colegio tal, profesionales, entonces hay mucha dispersión en eso. A eso sumémosle que la endoscopía no es una especialidad en sí misma, sino es un procedimiento vinculado a distintas especialidades, eso lo hace más complejo todavía. Y hay un elemento que es, y por eso los anglosajones lo logran, no solamente por yo no diría, no es un tema de personalidad sajona versus personalidad latina. En los países sajones lo logran porque si yo no estoy certificado adecuadamente, tengo consecuencias legales por un lado, y por otro lado tengo consecuencias económicas, no me pagan. O sea, no estoy habilitado legalmente a hacerlo, pero tampoco puedo, el día que voy, mire, yo firmé esta vía biliar y viene ese financiador y dice, mire, usted en ningún lado figura que pueda hacer vía biliar. Primero, es la última vez que lo hace, o directamente nunca más trabaje con mis asegurados. Y hay sistemas unificados de información. Entonces yo puedo ver la performance de ese endoscopista, puedo acceder a su récord, como decís vos, de que está certificado o no. Acá, eso yo creo que es tedioso porque no vemos una luz al final del camino que permita generar cierto consenso y unificar. Son muchas variables, pero también el sistema no nos educa tampoco, ¿no? Uh-huh. La ley educa. Exactamente. Fernando, te voy a hacer una pregunta que te va a descolocar. ¿A mí? Qué raro haciendo preguntas que descolocan. Vos pertenecés a un hospital, a un grupo de trabajo que tiene una fuerte identidad de excelencia. Desde el jefe, Raúl Matanó, para abajo, todos los integrantes tienen una marca de excelencia. ¿Cómo ves vos la cultura del profesionalismo dentro de tu hospital, digamos? ¿Cómo se lleva a la práctica la cultura del profesionalismo dentro de tu institución? ¿En qué detalles notás vos esa identidad de profesional de tu hospital? Tiene que ver con esto, me parece que comentaba Pepe en la charla, lo de la cultura institucional, y es fundamental para el desarrollo de este rasgo del profesionalismo,
que el ámbito en el que uno está trabajando de alguna manera fomente este tipo de actitudes y el desarrollo de este tipo de valores y de actitudes que están involucrados en el profesionalismo. En mi caso particular, en el hospital, la verdad que el hospital sí brinda ese tipo de posibilidades en el sentido de la formación continua y más que nada por el lado de lo formativo profesional. Ahora, para mi gusto creo que se deberían incorporar un poco más de cuestiones que permitan más la reflexión del aspecto personal de los médicos. Vos bien decías recién, en el servicio hay un nivel muy alto, por suerte, de profesionales, pero también hay disparidad en distintos subsectores del servicio. Creo que ahí habría que también quizás ajustar un poco más el desarrollo de estas actitudes y de estas aptitudes, ¿no? Pero yo en lo personal me siento contenido dentro del servicio y dentro del hospital para poder llevar a cabo este tipo de actividades, ¿no? que vayan tratando de fomentar el desarrollo del profesionalismo. Pepe, vos tocaste el tema también de la disparidad de género. Yo, digamos, en mis ámbitos de trabajo, yo trabajo en este momento solamente en ámbito privado, no trabajo en ningún hospital público, todo en centros privados, y hoy en día lo que le pagan a una mujer por una endoscopía y a un hombre por una endoscopía es exactamente lo mismo. Eh, 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 Tengo la percepción de que la endoscopía en este momento no es un centro, un lugar, un ámbito profesional en el que haya esta disparidad de género. ¿Dónde crees que existe esta disparidad de género en nuestra profesión? ¿En dónde se puede ver esa disparidad de género? El aporte es muy bueno. Dos cosas en particular. En la encuesta esta, yo la estoy spoileando entera, después si la publicamos nadie la va a querer leer, pero en la encuesta nosotros preguntábamos si consideraban que la mujer no tenía acceso en forma, digamos, igualitaria a puestos de liderazgo, etcétera, etcétera, dentro de la endoscopía, y la mayoría contestó que no. En lo que vamos a publicar no lo mostramos analizado, porque dije, bueno, por ahí la mayoría eran varones los que contestaron que no, ¿viste? Entonces, no, y en realidad no había diferencias cuando separé las respuestas, ¿no? O sea, la imagen es que no. La cuestión económica, que es un tema en otras profesiones, lo que se llama el techo de cristal, ¿no? Que es que hay una disparidad salarial entre la mujer y el varón, en otras actividades. En nuestra profesión es difícil, por eso está normatizado, pero el techo de cristal no es solamente económico, sino que es el acceso a liderazgo, ¿no? Ahí me parece que todavía puede haber una pequeña diferencia. En el acceso a puestos de liderazgo en cuanto a gestión de servicios, a jefaturas, a posiciones académicas también, ¿no? En el mundo académico también las posiciones de liderazgo. Creo que ahí todavía puede haber cierta disparidad. Yo, la verdad, poniendo mi historia personal, mi residencia de clínica médica de 3 años, que fue la residencia, 2 años tuve jefas mujeres, y después una de ellas fue mi jefa en el servicio de gastroenterología en el hospital militar y fue una experiencia fantástica. Pero todavía creo que ahí puede ser que haya cierta disparidad que se podría corregir. Probablemente menos que en otras, ¿no? Coincido con vos en que en la medicina hoy, por lo pronto por proporción de varones y mujeres, te diría que en algunas especialidades probablemente sean predominantemente mujeres y naturalmente los liderazgos van a surgir desde ahí. Igual tengo la impresión de que eso está cambiando mucho, ¿no? Últimamente, en los últimos 10 años, eso ha tenido un giro notable, desde nuestras conductas profesionales hacia nuestras compañeras mujeres,
hasta todo, digamos. La igualdad de género se está imponiendo paulatinamente y creo yo para bien, ¿no? En lo profesional también. Yo recién miraba el semáforo que vos hiciste y veía en rojo y trataba de acordarme de cuántas de esas actitudes que estaban en rojo había tomado yo, y es probable que yo haya cometido todas, infringido todas esas reglas que estaban en el rojo. Creo que no me faltó ninguna. Y entonces lo que como ser humano yo siempre trato de justificarme, ¿no? Como hace cualquiera. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué utilicé de vuelta un inyector, un ANSA? En el hospital en el hospital nos cansamos de reutilizar cosas que hoy sería una cosa increíble, impensable reutilizar un inyector. Se sigue haciendo en muchos lugares. En ciertos lugares se tiran, los cortan adelante nuestro, en ciertos ámbitos privados, pero en algunos otros lugares se siguen reutilizando. Se siguen, bueno, digamos, sin ir al hecho de que compañeros, colegas nuestros toman trabajos que otros colegas dejan por estar cobrando poco. Eso es es correr permanentemente el arco, y la dignidad profesional, cedemos permanentemente dignidad profesional en la vida diaria. Eh, eh, Se le cortó el Sí, se audio. Ahí lo perdimos un poquito a Jorge, pero le sigo el hilo, si les parece. Yo creo que hay dos cosas. El semáforo es un semáforo, digamos. Lo que muestra es la foto de cómo trabajamos en endoscopía en Argentina. 200 personas sobre 1000 no es un mal número, podrían ser más. Alguien podría decir, bueno, los otros 800 tenían todo en verde, bueno, pero no deja de ser una foto bastante coincidente con lo que intuitivamente podemos decir. En principio no hay que escandalizarse, ¿no? Sabemos que vivimos en una realidad en donde hay multitrabajo, es una, en donde hay cuestiones de calidad que son distintas, que hay reutilización de accesorios, que hay una serie de cuestiones que hay que mejorar. Y más que nada, ese semáforo es para transformarlo en rojo, bueno, transformémoslo en amarillo y finalmente en verde, ¿no? Es un trabajo que tenemos que hacer como comunidad médica desde las sociedades científicas. Es difícil, obviamente, concientizar, sobre todo a los financiadores, de que tienen que incluir un montón de cosas que hoy no están incluyendo en la práctica. No hablo de un tema económico, acá hablo de calidad y seguridad de procedimientos, que es algo fundamental. Pero está bueno saber que el semáforo está en rojo, ¿no? Y ponerlo, los psicólogos dirían, está bueno que ustedes como grupo lo lleven a un plano consciente, porque si no es muy difícil mejorarlo. Veía, Pepe, también el tema de la tasa de detección de adenomas, que siempre se nombra y es un indicador primordial, y la realidad es que uno lo piensa y es un indicador bastante complejo de tener cada uno de nosotros, porque uno tiene que sacar un pólipo y posteriormente aguardar, porque no es algún indicador que lo vas a tener en el momento, sino que se aguarda un tiempo de espera hasta que está el resultado de la anatomía, y eso depende muchas veces de tener una base de datos y demás. Y me parece que ahí también va el rol nuestro desde Endiva, por ejemplo, como normatizar ese tipo de cuestiones, generar bases de datos unificadas para nuestros socios. Me parece que por ahí también puede ir una respuesta para algo que no me parece sencillo ni simple de por ahí estandarizar, ¿viste? Sí, ahí hay algo interesante que es cualquier punto de estos que tomemos que da lugar a mejora. Los ingenieros tienen una frase que a mí me gusta mucho, que es que de 0 a 1 la tasa de crecimiento es infinita. ¿Bien? Entonces, supongamos, como bien decís vos, mi tasa de detección de adenomas está sujeta a que, yo por decir algo, el patólogo no lo tengo, laburo en un centro ambulatorio, el patólogo no está ahí, va a 10 patólogos distintos porque laburo con financiadores que tienen uno u otro, no tengo todo el mismo lugar. Y no todos vuelven a mí porque por ahí se van con el resultado de la histología a ver a otro médico. Perfecto. Bueno, de 0 a 1 la tasa de
crecimiento es infinita. Por lo pronto podría conocer mi tasa de detección de pólipos. Ahí no necesito, ¿viste? Esperar a que todo el ciclo vuelva. Pero empezar por algo, ¿viste? Un puntito de calidad. Aparte te cambia la forma de mirar. Esto es como cuando investigás. Cuando publicás algo ya empezás a mirar de otra manera. Entonces, creo que ahí hay puntos de mejora que pueden servir para alguien. Yo estoy en un centro ambulatorio, a 1.600 kilómetros, centro de bajo volumen, pero puedo generar mis indicadores de calidad y medirme, ¿viste? Sin duda. Y otro lugar que tiene un sistema integrado de gestión, bueno, puede tener le aplica inteligencia artificial y hace lo que quiere. Tal cual. Pero no podemos esquivar el bulto de que todos podemos mejorar más allá del ámbito en donde nos desempeñemos, como el público, privado, de bajo volumen, de gran volumen, ambulatorio, etc. O sea, siempre hay puntos de mejora y eso va a redundar en más satisfacción para el paciente, pero también más satisfacción para uno. Yo no conozco gente que diga, che, mira, estoy laburando mejor y me frustra. Hay que mirarlo así. Sí, sí, sin dudas. Hay algo que no puse, que es las encuestas de satisfacción, ¿no? Probablemente Jorge tiene más experiencia, porque entiendo que conociendo un poco la cultura de GEDIT, los lugares que miden la satisfacción del paciente, del usuario, es un feedback muy fuerte, ¿no? Y después la otra es la del cliente interno, eso que yo les decía, ¿viste? ¿Qué dicen en el barrio del servicio de gastro en el Hospital El Cruce, por decir algo, ¿no? Claro. Hola a todos, disculpen, me quedé sin internet, estuve un rato sigo sin internet, así que me conecté a través del celular, me salvó esto. Con respecto a lo que decías recién y preguntabas, tenemos, digamos, yo tengo con respecto a la encuesta interna, encuesta de satisfacción de los clientes, hemos vivido un cambio últimamente. Ciertos centros utilizan, ciertos centros entre los cuales está GEDIT, el lugar donde yo trabajo, uno de los lugares donde yo trabajo, tiene participación en redes sociales, por ejemplo, Instagram y Facebook. Y eso es un gran ámbito de promoción y divulgación de esa cultura profesional o de excelencia que puede tener un centro. Pero tiene costados negativos que hemos vivido. Gente que nos acusa se siente, y se venga de los médicos a través de las redes, por ejemplo. Gente que tiene que esperar porque un día se cortó la luz, por ejemplo, y tuvo que esperar un rato, la tuvimos que llevar a otra sede porque la luz no volvía. Y bueno, hay gente que se quejó a través de las redes de una cosa que era imposible de evitar, cómo manejar un corte de luz. O acusan a médicos, por ejemplo, acusan de ciertas cosas a médicos y no hay oportunidad de responder. Uno es juzgado en las redes. Tiene sus costados, sus bemoles, el tema de la participación en redes y es difícil manejar eso a veces también, ¿no? Sí, tiene que ver con el anonimato que te da la red social, y de esa manera la gente quizás juzga o acusa de manera más gratuita. Es fácil, así como es fácil hacer una crítica positiva, también es muy fácil hacer una crítica negativa. Después está el hecho de la veracidad de esas críticas, cuál es la realidad. Yo quería hacer una pregunta a Pepe con respecto al tema de la formación de los residentes en los programas de residencia, al margen de que vos has sido residente. No sé si vos tuviste después la posibilidad de trabajar como formador en alguna residencia, eso lo desconozco, pero ¿cómo ves vos qué cantidad y qué calidad de estos aspectos se incluyen en un programa de formación en las residencias? ¿Qué mirada tenés al respecto de eso? Sí, yo, digamos, la experiencia que tengo, en su momento estuve muy involucrado con la residencia de clínica del Hospital Militar hace bastante tiempo, y hace poco sí estuve trabajando, creando
3 o 4 residencias en un sanatorio acá en Salta, con lo cual el tema de programas y todo eso lo tuve que revisar bastante. Los programas, por lo general siempre hay una proclama del humanismo, por lo general es la primera parte. Después es muy difícil llevarlo a la práctica, porque hay que ser honestos. Estamos hablando de la experiencia. Probablemente nosotros hayamos aprendido mucho más de este humanismo médico por algunos maestros que tuvimos, que no necesariamente pueden haber sido nuestros jefes, ¿no? Pero no quita que no haya que tener espacios más formales, porque también creemos que por ser médicos recibimos cierta educación en temas humanísticos o en otros temas, como decía, comunicacionales, trabajo en equipo. Bueno, este espacio esta iniciativa, trabajo en equipo, aprendizaje de adultos, hoy hablar de profesionalismo, es una gran forma de generar el espacio y de ponerlo a disposición de la gente. Y en la residencia vos estás muy ávido de ciencia y técnica, ¿no? Y Del conocimiento técnico. Te perdés, y medio que uno debería buscar las formas de imponerlo. Deberíamos aprender bastante del mundo de la empresa, en donde cada vez se incluyen más espacios de capacitación en habilidades blandas, espacios de trabajo, digamos, coaching, de trabajo en equipo, inclusive actividades solidarias, como parte de la actividad propia de los equipos, que mejora mucho el desempeño, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia acá en Salta, que bueno, ahora por la pandemia está stand-by, que es lo que nosotros llamamos Gastro Salta, es un programa solidario de la Asociación de Gastro y Endoscopía de acá, en donde una vez por año nos vamos un fin de semana a atender gratis a un pueblo del interior. Y ahí va gente, vamos 12, 13 médicos de distintos grupos, de distintos sanatorios, ponemos nuestros equipos, vamos, hacemos endoscopía, ecografía, atendemos a la gente, y es recuperar un poco ese humanismo médico, ponerlo en el centro, pero también es un gran momento de camaradería, porque, entre comillas, después cada uno trabaja en su lugar. En definitiva, estamos compitiendo, digamos, en ámbitos laborales, en el medio privado, pero y ahí aparecen liderazgos distintos, ¿no? Eso lo lidera dos Facundos, el doctor Facundo Olivarri y Facundo Sarvá, y ellos lo lideran, no importa si son el presidente de la asociación este año. Y todos los demás vamos atrás de él. Y después otra cosa lidera otro. Creo que hay que generar espacios, hay que animarse a veces lo único que hay que hacer es leer. Voy a leer un libro que tiene que ver con otra cosa y me retroalimenta para esto. Totalmente. Bien. Bueno, tenemos alguien. varios, perdón, A ver. Jorge. No, tenemos varios saludos y felicitaciones para Pepe en el chat de YouTube. Alguna que otra pregunta también respecto a lo que es la certificación, pero ya lo fuiste respondiendo, Pepe, en el transcurso de todos estos Igual comentarios. los saludos, Agustín, puede ser alguno de mis 6 hijos, que los tengo a todos viendo para sumar. No, todos médicos o gente afín a la endoscopía. Así que todos muy contentos, la verdad. Jorge, no sé si querés hacer algún comentario más. No. No tengo acceso ahora a chat con la gente, nada, estoy desde el celular todavía, entonces no tengo internet en mi casa. Pero bueno, no sé si queda algo más, Agustín, si no, ¿cómo se Me parece que fuimos cumpliendo con todas las expectativas de la charla. Ya estamos prácticamente en 1 hora exacta de que arrancamos, así que estamos bien. A todos los que nos están mirando les recuerdo que se pueden suscribir en el canal de YouTube de Endiva, tocando la campanita que tienen abajo a la derecha. Y finalmente también, como para concluir, les recuerdo que el próximo encuentro de este curso de cómo mejorar la docencia y la práctica en endoscopía va a ser el 17 de septiembre. Vamos a estar hablando de competencia en endoscopía digestiva, el rol de la simulación y también la evaluación directa de habilidades en endoscopía digestiva. Así que los esperamos a todos para esa fecha. Y bueno, finalmente Fer, Jorge, Pepe, un agradecimiento enorme.
La verdad que fue una muy linda jornada. Gracias, Axel, por la invitación. Un pequeño tip de cierre que les recomiendo a los que les interesen estos temas. En Gastroenterology hay una sección que es de Mentoring, Education and Training. Ahí todos estos temas pueden buscar para atrás y realmente encontrar artículos muy cortos, entretenidos, y que de ahí uno puede sacar citas para el resto de profundizarlo. Ojalá deberíamos tener nosotros también nuestro espacio dentro de nuestras publicaciones sobre estos temas. Así que muchas gracias, espectacular. Gracias a compartir todos. este rato con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Grande, Pepe. Buen fin de semana. Un abrazo, gracias.